El profeta Jonás, y como se menciona ahí en el primer versículo de este libro, hijo de Amitai, es una figura que también es muy icónica y muy tradicional en la tradición profética de la historia del pueblo de Israel. Y yo le aseguro que es también una de las historias que usted más conoce. Nos hemos muchas veces rasgado las vestiduras, nos da esta expresión los pastores, cuando escuchamos maestros de escuela dominical, ustedes maestros de escuela dominical, jamás se le ocurre decirles a sus niños que jamás se lo traiga una ballena, por favor, no, porque las ballenas no son peces. Para empezar. Y la Biblia dice que a Jonás se lo tragó, ¿qué? Entonces no se lo tragó una ballena, en eso estamos correctos. ¿Sí? No enseñe esto, por favor. Aunque lo diga el libro que usted esté usando, a Jonás no se lo comió un pez. Perdón, un pez, una ballena no. Y conocemos esta historia. Es más, te aseguro que hasta se la sabe de memoria, y hasta tenemos ahí algunos cantitos, ¿no? Que dice que Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, y por eso un gran pez se lo comió. Y hay muchas otras lecciones. La verdad es que no solo está la desobediencia de Jonás como algo que sobresaltar, claro, es el inicio del libro, pero el libro de Jonás tiene muchas más lecciones que van a subrayar algunas cosas que son sumamente importantes para la vida cristiana de nuestro tiempo y que tienen un mensaje que hace un llamado muy fuerte a nuestra vida, a nuestra disposición de servicio, a nuestro deber profético, que es lo que he estado hablando en este año, para la iglesia hoy en nuestros días. Este libro, que se atribuye su autoría precisamente al profeta Jonás, se va a distinguir en muchos otros libros proféticos precisamente por el formato narrativo que tiene. Va narrando toda una historia, y la oración en el vientre del pez es una parte poética muy hermosa. Si ustedes no han leído Jonás capítulo 2, siéntense y revísela, porque muchas veces no le hacemos caso a este capítulo, al 2, porque parece que como que ahí baja la intensidad de la historia. Pero realmente la reflexión de Jonás ante su desobediencia y el llamado de Dios y la responsabilidad que él reconoce que tiene para con Dios es muy importante como un mensaje para nosotros hoy. Y la historia, vuelvo a decir, como la conocemos, la narrativa está ahí. Dios le ordena a Jonás y a Nínive, que es la capital del reino asirio, del imperio asirio. No es solo un reino, es todo un imperio. Y que vaya y le advierta a los habitantes que por su pecado, por su maldad, la ciudad va a ser destruida. Ahora, el rey asirio de este periodo contemporáneo a Jonás, que este sí seguramente no conocemos quién era, ya voy a decir cómo se llamaba, ya es un poquito complicado a veces, se llamaba Adad-Nirari III. Este era el emperador asirio de la época. Y este emperador se distingue en esta época porque es un rey bastante sanguinario, porque es malo con aquellas naciones que van conquistando dentro del imperio. Y la ciudad de Nínive estaba localizada en un lugar muy importante en cuanto a la geografía para el traslado de mercancías y llevar de un lado a otro todo esto entre el Mediterráneo y el Golfo Pérsico. Entonces, cuando vamos a un mapa actual, lo localizamos muy cerca de lo que hoy es Irak. Hoy no hay grandes ciudades, ahí sí las hay, y la verdad es que sí hay algunas, pero no son grandes edificios ni son, pero la ciudad de la época de Jonás es una ciudad enorme. Digo, caminar 3 días para poder atravesar toda la ciudad no era una ciudad pequeña, definitivamente. Yo creo que si nos arrancamos caminando todo el área metropolitana, a lo mejor nos tardaremos un día en atravesarlo a pie. Claro. Entonces se den cuenta de qué dimensiones tendría la ciudad de Nínive. Pero era un imperio comercial, era el lugar donde estaba el palacio del emperador y ahí estaba el centro del poder de todo el imperio asirio. Aproximadamente tenía una muralla
que rodeaban la ciudad, y esta muralla era enorme, kilómetros y kilómetros de muralla, y había solo 15 puertas, que para la cantidad de gente que vivía ahí no son muchas, para que entrara y saliera la gente en las murallas. Era una ciudad que no era conquistable, era una ciudad de difícil acceso. La ciudad tenía una religión politeísta, adoraban múltiples dioses, los principales, el dios Azur, que era su dios nacional, y la diosa Ishtar, que era la diosa de la guerra. Y pues si adoraban a la diosa de la guerra era porque era un pueblo guerrero. Pero también era un centro de aprendizaje, tenían una gran biblioteca llena de tablillas de barro, que se escribía uniformemente en estas tablillas, pero tenían ahí guardado todo el conocimiento local y todo lo que rescataban del conocimiento de otras naciones que iban conquistando, y también eran gente que desarrolló ciencia, que desarrolló algunas tecnologías, y tenían un enorme poder. No era un imperio fácil, era un imperio muy complicado, y tenían un ejército formidable. Ahora, de los inicios del texto sabemos que Jonás, cuando Dios le dice vas a ir a Nínive a predicar que la ciudad va a ser destruida, le dice yo me voy exactamente en el sentido contrario, y en lugar de adentrarse por el desierto para ir a la región donde estaba Nínive, se va a la costa, se sube a un barco y se va en sentido contrario. Y aunque el texto nos dice específicamente que estaba huyendo de la presencia de Jehová, sí huía de su presencia, aunque no puede irse de la presencia de Dios definitivamente, pero estaba huyendo de ese llamado, de esa encomienda que Dios le había dado, de que fuera a Nínive, ¿a qué? A predicar, a compartir. ¿Sí? Ahora, ¿por qué no más en ese momento? No lo sabemos. Después nos vamos a dar cuenta que una de las objeciones de Jonás era precisamente que, por ser el gran enemigo, el imperio del pueblo de Israel, era una ciudad fuertemente amurallada. Entrar y salir de la ciudad no era fácil. El ejército era grande. El emperador tenía muy mal carácter. Y él se iba a meter en esa ciudad a decir, dice Dios que la ciudad va a ser destruida en 3 días. Yo creo que sí le dio miedo saber que, número uno, los habitantes no iban a tomar tan fácilmente una palabra del Dios de sus enemigos, y no lo iban a tomar tan tranquilamente como para dejarlo seguir hablando. También vemos más adelante en el texto de estos capítulos que componen el libro de Jonás que él no le agrada la idea de que Dios pueda llevar al arrepentimiento a Nínive y lo perdone. Él, como nacionalista israelita, quiere que el imperio sea destruido porque son sus enemigos a fin de cuentas. Y sin embargo Dios lo está mandando con un propósito muy específico. Y es que el nacionalismo en el pueblo de Israel era muy marcado. Incluso cuando ya las ciudades, o más bien las del norte y el sur de Israel se dividen y se forman los dos estados, o los dos naciones, Israel y Judá, hay cierto recelo ya entre ellos. Sabemos después, como historia del Nuevo Testamento, que en la mezcla que se da en el reino del norte y que tiene por capital Samaria, los judíos no creían a los samaritanos. ¿Por qué? Porque eran esclavos. Se habían casado con naciones ajenas. Y siempre hubo ese recelo nacionalista: si no eres judío, si no eres descendiente de Abraham, si por tus venas no corre sangre de la descendencia de David, no eres parte de nosotros. O sea, te hacemos a un lado, porque nosotros somos el pueblo escogido, somos hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ha leído esto varias veces en las lecturas en el Antiguo Testamento. Y claro, sus enemigos además adoran dioses ajenos, obviamente no comparten su sangre, y claro, sienten ese recelo nacionalista en contra de este otro pueblo. La narrativa de Jonás, hermanos, debe llamar a la iglesia hoy a una profunda reflexión.
en cuanto a lo que estamos haciendo con el mensaje que Dios nos ha dado y la demanda o la ordenanza que el Señor ha puesto en nosotros. Porque así como le dijo Jonás, ve a Nínive y predica, nos dice a cada uno de nosotros que vayamos y prediquemos el Evangelio a todas las naciones y que, hablando del Evangelio, les bauticemos en el nombre de Jesús. Entonces, la desobediencia de Jonás bien se puede convertir en nuestra propia desobediencia y la narrativa y las enseñanzas en Jonás ser una enseñanza que Dios está trayendo para nosotros el día de hoy. Y la primera enseñanza que yo veo es la soberanía de Dios. Y soy muy presbiteriano. Yo soy muy presbiteriano y sé que la doctrina fundamental de nuestra iglesia es la soberanía de Dios, y a lo mejor veo la soberanía de Dios en todos lados. Claro que la veo en todos lados porque en todos lados se manifiesta la soberanía de nuestro Dios. Pero esta soberanía implica un llamado a nuestra obediencia. Y entonces vemos nuevamente a Jonás. Ya no lo quiero ver desobediente, pero ahora me lo llevo al capítulo 2 y lo veo en este trance dentro de la boca del gran pez, estando ahí seguramente en la oscuridad, seguramente en incomodidad, seguramente en momentos ahogándose, reflexionando sobre cómo debió responder y no lo hizo en principio al llamado de Dios. Y solo dos versículos de este capítulo 2, versículos 8 y 9, si tienen ahí sus Biblias abiertas, que dicen: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Después de reflexionar en su desobediencia, reflexionar en que Dios es el Dios soberano, el Dios dueño de todo lo que existe, aquel a quien hay que obedecer. Jonás llega a la conclusión de que no obedecer a Dios es una vanidad, ciertamente, porque estaba haciendo más caso a sus deseos, a sus anhelos, a sus intenciones personales, y esto es una ilusión, porque Dios es soberano. Y es inevitable seguir el propósito de Dios en nuestra vida. Y esta es una lección que tenemos que aprender. La voluntad de Dios puede ser evitada hasta cierto punto. Cada vez que desobedecemos, cada vez que pecamos, estamos evitando su voluntad. Pero el propósito de Dios es inevitable. Y la historia de Jonás nos habla de esto. Él evitó la voluntad cuando dijo no voy, en principio, y se va en sentido contrario. Pero no puede evitar el propósito cuando Dios lo lleva nuevamente hasta la costa, y ahí en el capítulo 3, y por eso leí estos primeros versículos, le dice nuevamente: ve a Nínive y predica. No lo podemos evitar. Dios es dueño de todas las cosas, Dios es Señor, Él es soberano, y hay una inevitabilidad del propósito de Dios en nuestras vidas, porque ese propósito es un propósito soberano. Ahora, ¿cómo está nuestro compromiso para obedecerle? El compromiso de Jonás para obedecer a Dios, de que fuera a Nínive, en primer lugar fue violentado. No toma obedientemente la ordenanza de Dios y se encamina, se embarca hacia Tarsis. Pero en esa resistencia que aparentemente lo lleva a escaparse de esta voluntad de Dios, él ve cómo se inmersa, se volca sobre él un montón de peligros que tiene que enfrentar. No solamente es su viaje en barco, es la tormenta, es ahora enfrentarse a todos los marineros que se han dado cuenta que él es el culpable, y yo no me imagino qué pensaría Jonás cuando lo agarraron entre todos y lo aventaron fuera del barco, en medio del mar y en medio de la tormenta.
Yo creo que por un momento dijo Jonás, este es mi fin. No obedecí. Y Dios me va a castigar. Aquí me voy a ahogar, aquí voy a perecer. Pero Dios dijo, pues fíjate que no. Porque vas a obedecer y voy a cumplir mi propósito en ti. Y si vas a sufrir, porque estuvo 3 días y 3 noches en la boca del pez. Pero finalmente, vomitado en la costa, esta palabra se oye muy fuerte, pero así lo dice la Escritura, pues lo devolvió ahí en la costa y tuvo que obedecer a la soberana ordenanza de Dios Jesús. Ahora, volvamos a nuestra reflexión personal. ¿Cómo estamos tomando la ordenanza de Dios en su propósito soberano para nosotros como iglesia de ir y predicar el Evangelio? ¿Cómo estamos respondiendo y qué nos impide responder a esta ordenanza, a este propósito de Dios para nosotros? Déjenme decirle esto y lo podemos ver en el texto. Jonás finalmente obedece. Yo le voy a decir por segunda ocasión: ve a Nínive, límpiate las babas del pescado, ¿verdad? Y prepárate porque ahora te queda más lejos, porque en lugar de irte directo te fuiste para otro lado, pero de todos modos vas a tener que caminar todo el desierto hasta llegar a Nínive y vas a tener que obedecer. Y finalmente lo obedece. Finalmente llega a Nínive y seguramente se tuvo que parar en medio de la ciudad y empezar a proclamar mientras caminaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y contrario a lo que él pensaba, de que la ciudad se iba a levantar en su contra, de que el rey iba a mandar a prestar, de que iban a maltratarlo, dice la palabra que la ciudad y el rey se arrepienten. Y llaman a ayuno colectivo. Ni a los animales les dieron de comer. Híjole, y cuando nos dicen vamos a ayunar los miércoles o vamos a ayunar los viernes, hombre, yo soy diabético, no puedo ir. Digo, para las cosas cualquiera es buena, ¿verdad? La justificación. Pues un rey emperador pagano en medio de una ciudad politeísta que no reconocía a Dios como el Dios verdadero, escucha la palabra de un profeta del Dios vivo y verdadero, llama ayuno a toda su ciudad, enorme ciudad, que hasta los animales ponen a ayunar. Si esto no nos enseña una lección, hermanos, pues no sé qué lo pueda hacer. Porque cuando Dios envía una palabra, esa palabra responde en el corazón de las personas. La palabra de Dios nunca vuelve vacía y siempre cumple el propósito para el cual Dios la envió. Y vemos ahora una ciudad totalmente arrepentida, una ciudad que reconoce que Dios es poderoso, que Dios puede destruir la ciudad, y una ciudad que se arrepiente de su pecado y que llama a toda la ciudad a obedecer esta palabra. Y Dios responde nuevamente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace Dios? Perdona la ciudad. Yo creo que aquí está una segunda lección muy importante, que es la universalidad de la misericordia. Porque si bien Dios escogió un pueblo en el Antiguo Testamento, que es el Israel, descendencia de Abraham, aún así, a través de ellos que fueron llamados, usted lo recuerda, a hacer bendición a las demás familias de la tierra, tiene misericordia de esas otras familias. Y nosotros pudiéramos decir: es que nosotros somos cristianos, nosotros seguimos en nuestro Señor Jesucristo y sus enseñanzas, y los que están allá afuera, los que no conocen de Cristo, entonces son paganos. Pero nuestra misericordia debería de estar enfocada hacia ellos. Dios tiene universalidad en su misericordia. Sin embargo, Jonás reflexiona
Y dice, esto es lo que yo decía estando aún en mi tierra. Jonás 4, versículo 2. Por eso me apresuré a irme para Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios, y escuche esto, clemente, piadoso, tardo para enojarte y de grande misericordia, y que se arrepiente del mal. Dios es clemente, piadoso, tardo para enojarse, de grande misericordia, y que se arrepiente del mal. Jonás sabe cómo es Dios, es su siervo, pero no quería reconocer que esa misericordia de Dios se extendía más allá del pueblo de Israel. ¿Sabe qué, hermano? Que ese es el tono dentro de la iglesia. Conocemos que Dios es grande, poderoso, sanador, misericordioso, perdonador, es santidad, es maravilloso, es un Padre amoroso, pero no queremos, y perdón, no lo estoy diciendo que así lo piense, pero a veces nuestro actuar así lo manifiesta, que esa bendición que sentimos nosotros de parte de nuestro Padre se extienda hacia otro, porque nos sentimos que nada más nosotros, ¿verdad? Y más nosotros miembros de italianos es que fuimos predestinados por el Señor. Pues sí, pero no sabes quién más. Y no sabes si eres tú el objeto o la herramienta con la cual Dios le va a llevar la palabra a otro que también ha sido elegido para ser salvado por la gracia de Dios. Y entonces no seamos nacionalistas en ese sentido. Tenemos que ver que Dios es un Dios de misericordia universal. Por eso dice, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ir a todas las naciones y hacer discípulos. Y no está hablando de definiciones geográficas, de fronteras geográficas, está hablando literalmente de todas las familias de la tierra. Que seamos capaces de no ver fronteras ni materiales, y me atrevo a decir ni espirituales, porque cualquier otro puede ser alcanzado por la gracia de Dios. Y entonces no limitar en eso nuestro actuar en respuesta a la misericordia de Dios, porque es Dios el que nos envía. Y la respuesta a la misericordia de Dios se da, porque ese es el poder de Dios. No dependía del rey, del emperador Adán Milán III, es decir, sí, reconozco la misericordia de Dios. Es el poder de su palabra, a fin de cuentas. Es, como bien lo dice el Señor, yo tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. ¿Quién decide sobre quién actúa la misericordia de Dios? Dios. Nosotros no tenemos nada que ver en esa respuesta. Pero sí tenemos que ver, hermanos, en cómo respondemos a la misericordia de Dios, sintiendo compasión, empatía por el otro que hoy no conoce de Dios. No digo que no tenga la noción o el conocimiento de que existe un Dios, no, que tenga una relación real con Dios en Jesucristo. Y nos falta muchas veces como iglesia esa empatía. Y vuelvo a decirlo, no es porque cree que usted lo piensa así y de veras se siente y diga, no, yo no le voy a compartir a mi vecino, ni le voy a compartir al que va pasando, no quiero que se convierta y no quiero que sea cristiano. No lo pensamos con nuestro actuar, porque no lo hacemos. Porque cuánto tiempo pasó, y esto es una reflexión muy personal, desde la última vez que usted le dijo a alguien que Cristo puede ser su Salvador y que lo invita a acercarse para que conozca más de su palabra. Piénselo, ¿cuándo fue la última vez? ¿Cada cuándo? Hay una costumbre en la iglesia, que yo hace mucho que no la veo, pero que era sana, que decíamos, bueno, ¿cuántos versículos, cuántos capítulos de la palabra leímos por semana? No sé si pueden estadísticas ustedes, ¿no? ¿Cuántos capítulos? ¿Qué tal si en esa estadística le anotáramos ahí un renglón que dijera a cuántos le hablé esta semana de Cristo?
¿Eh? ¿Sí dice? Personas nuevas que les hablamos del Evangelio. Yo quisiera ver estadísticas, a ver cómo vamos. ¿Cuándo fue la última vez? Uno esta semana. ¿A uno le habló de Cristo esta semana? Alguien que diga sí, yo sí hablé de Cristo. Entonces la estadística dice. Se levantó, se quedó acostado la lista. Hay que predicar. Ese es el gran llamado. La misericordia de Dios es universal. La compasión de la iglesia por el necesitado del Evangelio debe ser universal. Vemos en el capítulo 4 la actitud que tiene Jonás cuando se da cuenta de que Nínive ya está libre, ya está perdonada, ya no le pasó nada y se enoja. Recordamos esta última parte, cuando está enojado, Dios hace crecer una planta, una calabacera y está sentado en medio del sol, como decimos, ahora agüitado, porque pues, yo les prediqué y ahora ya no van a ser destruidos. Y Dios le pone una plantita para que le dé sombra y esté un poquito más contento. Pero cuando Jonás apenas se está poniendo de buenas, manda un gusano, dice la palabra, que se coma la raíz de la calabacera, se seca y se cae. Y ya no hay sombra. Y se vuelve a enfurecer Jonás. ¿Y qué le dice Dios? ¿Se acuerda? Tú no la plantaste, tú no la hiciste crecer y te enojas porque se murió y no tuviste misericordia. Ahora sí le estoy diciendo su pensamiento de Jonás, de toda esta ciudad donde hay esa enorme cantidad de personas, y me llama la atención la referencia, dice, y muchos animales, porque hasta los animales se pusieron a ayunar para que Dios no destruyera la ciudad. Eso es bien, bien interesante. Me está haciendo gestos mi esposa de donde, versículo 11, versículo 4. Al final, dice ahí, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Y la misericordia de Dios ahí está. Y ahí sí hay una crítica directa al pensamiento, a la actitud y a la falta de misericordia, de empatía del profeta Jonás. Finalmente, hermanos, es un llamado para la iglesia. Es un llamado porque sabemos que aquel que no está en Cristo será destruido. No van a pasar 40 días, a lo mejor pasan 40 años o 400, pero al final tampoco lo sabemos. ¿Qué oportunidades habrá en la vida de aquellos que hoy no conocen de Cristo para que lleguen al conocimiento de su palabra y de su evangelio, y no sabes si eres tú la herramienta para que esa palabra llegue a sus oídos? Necesitamos esa palabra. Necesitamos intencionalmente tener y vivir esa empatía. Y olvidémonos de la resistencia de Jonás, porque si solo leemos el primer capítulo nos quedamos así, desobedeció, y pues sí es un poquito mal, pero al final Dios lo salvó. Bueno, pues puedo seguir adelante. No, la voluntad de Dios se puede violentar, el propósito de Dios es inevitable, y Dios va a mover tu vida para que obedezcas, para que cumplas el propósito, y te va a llevar finalmente a hacer su voluntad. Dios quiere en nosotros ese gozo del compartir la palabra, esa empatía con la gente que lo necesita, pero sobre todo la obediencia a Dios, que es soberano de todas las cosas, creador del mundo, y que nos ha dado una misión muy específica, un llamado a ser bendición, un llamado a ser sal de la tierra y luz del mundo. Y si no estamos dispuestos a responder a este llamado, hermanos, yo no sé qué estamos haciendo, porque ese es el llamado para ti y para mí, para cada uno de nosotros, para nuestras familias como iglesia. Este mundo necesita la gracia de Cristo
y la gracia de Cristo hoy está en tu vida. Tú ya la experimentaste. Respondamos a esa gracia con amor y en obediencia. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, tu palabra, la bendición que es escucharla, pero también, Señor, el que nos hace reflexionar sobre la necesidad que hay en nosotros de obedecerte, de en amor, Señor, seguir tus principios, tus ordenanzas, de saber, Padre, que tu propósito no podemos evitarlo, de dejar de desobedecerte, Señor, y de saber que hay consecuencias a nuestra desobediencia. Pero sobre todo, Señor, recordamos ese llamado que tenemos de tu evangelio, de ir y compartir tu palabra, porque hay necesidad, porque no queremos que el ser humano sea destruido. En tu voluntad, Padre, finalmente estará el decidir quién es llamado, quién es escogido, en tu bendita palabra y misericordia ser salvo. Pero nosotros obedientemente debemos ir y predicar tu palabra. Confirma, Señor, pues, esta verdad en nuestros corazones y cambia nuestras actitudes si esto es necesario. Te lo pedimos en el nombre de